El ser mujer no puede validarse a través de la maternidad. Es que usted aprenda a interpretarse, aprenda a asimilarse. Puede ser querer tener un enfoque de la vida diaria en los hijos. Hola, bienvenidos a su programa Construyendo Vidas con Majo García. Construyendo tu legado porque es la forma idónea de dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Construyendo tu legado porque es la manera en poder asentar con cimientos firmes lo que nosotros realmente somos como personas. Es la demostración innata de nuestra esencia, pero siempre basada en valores, en principios, que nos permita tener ese enfoque propio de construirnos en el día a día y que nos permita también dejar a nuestro entorno, como a nuestros hijos, por ejemplo, y a todas las personas que nos rodean, un ejemplo latente, pero no de palabras, sino de acciones. Cuando hablamos de la construcción del legado como valores fundamentales, podemos encontrarnos el respeto. Podemos encontrarnos también con la palabra amor, la cual engloba absolutamente todo tipo de valores y de principios que pueden formar y construir un verdadero legado. Cuando nosotros realmente amamos, y amamos en ese amor propio también, que lo vamos a topar más adelante, nosotros generamos respeto. Cuando nos amamos somos disciplinados. Cuando nos amamos nosotros tenemos estructuras bien marcadas y definidas, aprendemos a decir sí. Aprendemos a decir no, pero sobre todo tenemos un verdadero enfoque en construirnos como personas en constante crecimiento en el día a día. Los valores y los principios jamás pueden quedar de lado a la hora de formar un verdadero legado, porque es ese ejemplo latente que vamos dejando, sobre todo a los más pequeños de nuestra sociedad, de nuestro entorno y de nuestras familias. En este caso, nuestros hijos. Recordemos siempre que en la construcción del legado, la familia se convierte en el principal eje de educación para cada uno de nuestros hijos. Yo pienso que el mayor desafío con el que me he encontrado en la búsqueda de mi legado es aprender a romper paradigmas, esquemas, criterios diversos, ajenos a lo que uno puede pensar, y ciertos esquemas que quieren de alguna forma encasillarnos socialmente a que seamos algo que nos quieren exigir que seamos, pero que no nos permiten ser y no nos permiten avanzar. Debemos comprender que en la búsqueda de la construcción del legado de cada persona, todos somos un mundo distinto, todos somos diversos, diferentes. Es por eso que debemos argumentar de muchas formas las decisiones que nosotros vamos tomando en el día a día, con el respeto, con la consideración de quienes son parte importante de nuestro entorno, como nuestra familia, por ejemplo, sin afán de irnos por encima de las demás personas, pero la construcción de lo que realmente nosotros queremos ser. Que cuando llegue el día, y si yo les pregunto a ustedes, este es el último día que usted tiene en su vida, nosotros podamos decir, ¿somos felices? Sí, hemos sido felices, hemos cumplido haciendo lo que realmente queríamos hacer, nos hemos demostrado como somos, hemos sentido con profundidad, pero sobre todo hemos también interpretado y hemos respetado lo que los demás son. Podemos tener criterios distintos y diversos cuando hablamos en la construcción del legado, pero lo importante es que nosotros sepamos acoger esos distintos criterios que de una u otra forma, dejando el ego de lado, a nosotros nos van a ayudar a construirnos también. En mi caso muy personal, hablar de éxito con respecto a mi legado viene muy definido en el ámbito educativo. Vengo de una familia en donde la educación ha sido el eje central de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. En mi caso muy puntual, mis abuelos, educadores, mi padre, también un educador, y personas que se han envuelto en esta rama que nos ha permitido a nosotros como hogar crecer de una manera distinta, diversa, pero sobre todo de una manera bastante rica en valores, en principios, pero también en distintos
criterios y en distintos aprendizajes. En el caso de mi abuela, por ejemplo, mi abuela, una maestra de música espectacular, quien nos deleitaba con el saber interpretar y tocar varios instrumentos musicales. De ella aprendo también la habilidad de saber cantar. En el caso de mi abuelo, un educador, el cual se desenvolvía en muchos ámbitos, y en el caso de mi padre también siendo educador con un enfoque principal en las matemáticas. Entonces, si tú puedes ver, tengo varias cosas que me han ido formando con este propósito de vida, que definitivamente ahora me permite desarrollar y desenvolverme en lo que realmente me gusta, que es poder enseñar y poder dejar a los demás una huella latente de que todos estamos, si estamos predispuestos, todos tenemos esa posibilidad de aprender y de crecer. Pienso que los principales obstáculos que podemos encontrarnos en el camino es aquel que nos permita a nosotros aprender a soltar aquellas situaciones que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir, que no nos dejan ser lo que nosotros somos. Ese, pienso yo, es el principal obstáculo con el que me encontré a la hora de formar un legado que realmente se convierte en un propósito de vida. Pero cuando realmente aprendemos ya a soltar, todo se vuelve más liviano, la vida se vuelve más equilibrada y por ende todo se vuelve más sano. Dejamos de lado ese encapricharnos en que las cosas sean como nosotros queremos que sean y aprendemos a valorar esos detalles que, por más pequeños que parezcan, terminan siendo muy significativos a la hora de la construcción del legado que vamos dejando para todo nuestro entorno. Ese sería el principal obstáculo con el que me he encontrado. Y también aprender a respetar los criterios diversos, distintos, y soltar esas cosas que no dependen de mí, sino que dependen de otras personas. Cuando nosotros nos centramos realmente en poder construir el legado en todo lo que depende de mí, en mis acciones, en mis principios, en cómo me desarrollo, en si realmente estoy dispuesta a pagar el precio de poder seguir creciendo como mujer, como madre, como profesional, como hija, como un ente activo de esta sociedad en desarrollo, ese es el momento idóneo en el cual nosotros decimos estamos avanzando bien. Sobre todo, estamos en constante crecimiento y aprendizaje. El ser humano no deja de aprender hasta el último día de sus vidas. Y muchas veces en la construcción del legado lo que nos juega es el ego. El ego que termina siendo ese gran oponente que no nos deja avanzar y no nos deja crecer. El legado va a impactar no solamente en la comunidad, sino el mundo en general, porque de manera personal tengo el propósito latente de ser formadora de formadores, de poder educar sobre todo a nuestros maestros, quienes tienen esa gran responsabilidad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, inclusive ya en los adultos, en ir dejando esa huella latente de educación con principios de crecimiento y no solamente de esa enseñanza cognitiva o intelectual, porque ese es el verdadero propósito que tengo de manera muy personal, en comprender que nosotros somos seres sociales y sociables, en que venimos a través de la generación de habilidades blandas a estructurar vidas, a cambiar vidas, a dejar motivación y a través de una comunicación muy responsable, dejar esas herramientas latentes para quienes estamos formando, de que se sientan con la capacidad de poder crecer y de poder ser. El maestro, sin lugar a duda, es un ente fundamental que juega un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra sociedad. El maestro termina siendo la persona idónea y que mucho nos falta aquí en nuestra cultura, en que nuestros maestros sean considerados como lo que realmente son, los constructores de los cimientos más importantes sobre los cuales se desarrolla una sociedad. Lo que me inspiró a poder dejar un legado personal y profesional son mis hijos. Mis hijos, quienes están en el día a día viendo el ejemplo de lo que yo puedo ser o dejar de ser, no solamente como madre, sino como ser humano, como persona. Ellos son mi mayor inspiración. También puedo decirte que mi mayor inspiración son mis padres.
Son mis padres a quienes les valoro, les agradezco sobremanera cada una de las enseñanzas que han dejado en mi vida, sobre todo esas enseñanzas tan humanas, de ser absolutamente entregados en todo lo que hacen, de ser tan sencillos y tan trabajadores en su día a día, pero a la vez tan respetuosos también de que nosotros en la familia podamos seguir creciendo de acuerdo a los requerimientos que nosotros vamos estableciendo, cada uno en su individualidad. Yo pienso que ese es uno de los principales motores que se han generado para la construcción de mi legado, el hecho de que me permitan construir desde mi individualidad y de forma absoluta lo que realmente quiero dejar como huella indeleble, como huella imborrable en el transcurso de esta vida. La visión a largo plazo para mi legado, y que me encantaría que no sea a largo plazo, sino que sea a corto o mediano plazo, realmente es poder establecer dentro de nuestro esquema de enseñanza educativa en nuestro país a todo lo referente a las habilidades blandas. Nosotros desde que somos pequeños hemos establecido en nuestro país una estructura de enseñanza cognitiva o intelectual, pero no existe en nuestra sociedad establecida una estructura de enseñanza integral, donde no solamente formemos personas que sepan la parte técnica, que es sumamente importante, pero que también les formemos como seres humanos, que se permitan ellos inclusive interpretarse y ser en los momentos de debilidad, en los momentos de dificultad también. Cuando nosotros aprendemos las habilidades blandas desde que somos muy pequeños, nos encontramos más predispuestos a desarrollarnos de manera más equilibrada, para poder sobrellevar las dificultades que vienen y para poder valorar de manera muy latente las situaciones buenas que también se van produciendo en nuestra vida. Así que ese es el propósito, que el tema de educación emocional pueda ser parte de nuestra malla curricular dentro de nuestro sistema educativo aquí en el Ecuador. Yo creo muchísimo en Dios porque cuando nosotros creemos en Dios, indiferentemente de la religión que nosotros podamos tener, nosotros hacemos a la vida mucho más liviana, mucho más llevadera, pero sobre todo con sentido. Cuando nosotros no creemos, perdemos por completo el sentido de lo que la vida realmente viene a dejarnos. Cada situación que vivimos en la vida tiene un propósito, inclusive esas situaciones difíciles que hemos vivido, que si bien es cierto al inicio no tenemos una comprensión o un entendimiento de por qué pasan, porque se salen de nuestro control y se salen de nuestras manos. Pero cuando creemos en Dios realmente, nosotros sabemos que por algún propósito que es muy válido y positivo, con un final que valga la pena, está sucediendo esa situación. Cuando las cosas se dan, es porque Dios nos bendice, y cuando las cosas no se dan, es porque Dios nos protege. Así que a pesar de todas las vivencias complicadas o difíciles que podamos tener en la vida, el hecho de poder creer nos permite a nosotros sobrellevar la vida, pero con esa fe latente de que todo podemos ser de la mano de Dios, y con esa actitud que nos permita a nosotros seguir creciendo y sobre todo responsabilizándonos de que cada acto que nosotros generemos en el día a día va a tener siempre una repercusión, y esa será nuestra responsabilidad. Con respecto a la pregunta, uno de los grandes errores del ser humano, y en este caso más de la mujer que del hombre, puede ser querer tener un enfoque de la vida diaria en los hijos. Porque el ser humano primero tiene que aprender a ser, y en este caso, por ejemplo, como me haces la pregunta directamente a mí, en la parte personal, primero tengo que aprender a ser mujer para poder validarme como persona como tal. Dentro de nuestra sociedad tenemos muy marcado el hecho de que puedan validarnos a través de ser una buena mamá, ser una buena esposa. Ahora, inclusive en la sociedad actual, ser una persona muy trabajadora. Nos encontramos con mujeres que están en esa guerra constante de querer ser perfectas en todo tipo de ámbito en el cual se están desarrollando. Y se sienten muy presionadas socialmente en poder cumplir con absolutamente todo. Pero la verdad es que en ese perfeccionismo y en esa búsqueda de perfeccionismo, la mujer puede olvidarse de ser en esencia lo que ella realmente es, en que se permita ser persona como tal, en equivocarse, en errar y en poder aprender también de esos errores. Ahora la mujer quiere pretender ser
madre y quiere pretender también ser profesional y quiere pretender ser una excelente hija, cumplir con esos cánones sociales, inclusive con respecto a su eje físico, y claro, tú te encuentras con mujeres que son sumamente perfectas, pero la realidad es que pueden ser mujeres que sufren muchísimo también porque quieren cubrir todo, pero terminan haciendo todo a medias. Entonces, el ser mujer no puede validarse a través de la maternidad. El ser mujer tiene que validarse a través de ser persona, de ser consciente de que somos humanos y que a este mundo venimos a aprender. Venimos a aprender y no existe ningún libreto que a nosotros nos pueda guiar en podernos desenvolver como mujeres, por ejemplo, en la maternidad. Y de ahí venimos inclusive a desarrollarnos desde el legado que nos dejan nuestras madres. Pero ¿qué pasa con la mujer que es madre y que no tenía mamá? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desenvuelve? Entonces viene a desenvolverse en el día a día, en ese aprendizaje constante que a nosotros nos va dejando los distintos y diversos momentos que vamos viviendo en el día a día. La verdad sí es un tema que se ha salido bastante de contexto. Nosotros no podemos hablar de igualdad de género, debemos de hablar de equidad de género. Porque no existe la igualdad de género, somos distintos, somos diversos físicamente, biológicamente, nuestra estructura cerebral es distinta. Entonces no podemos hablar de iguales cuando hablamos de hombres y hablamos de mujeres, porque somos diferentes, somos distintos. Pero sí debemos enmarcarnos en una búsqueda de equidad de oportunidades, equidad de salario, equidad de respeto a los criterios, equidad en el momento en que nosotros podamos inclusive desenvolvernos y emitir todo tipo de criterios. Hoy sí puedo decirte con absoluta certeza que el hombre sí se encuentra en una desventaja y me van a hablar y me van a decir por qué. Yo les pongo en el ejemplo, me encuentro a través de las conferencias y las capacitaciones con empresas las cuales ahora el hombre se encuentra en una dificultad latente porque para cubrir ciertas cuotas con respecto a los cargos, no necesariamente se centran en que sea el perfil idóneo para cumplir con ese cargo, sino solamente con poder cumplir con una cuota del género femenino para que la empresa pueda decir, sí, nosotros tenemos el 70% de mujeres cubriendo los cargos de alto nivel, por ejemplo, cuando no necesariamente puede ser el perfil idóneo. No podemos nosotros equivocarnos. Recalco nuevamente, igualdad no es lo mismo que equidad. Debemos comprender que como hombres y mujeres estamos para equilibrarnos. La naturaleza misma del ser humano es tan específica, tan correcta y tan perfecta que nosotros estamos aquí, hombres y mujeres, para crecer de la mano, para construir una sociedad de la mano. Jamás podemos nosotros pretender construir una sociedad sana pretendiendo que la mujer sea más o que el hombre sea más. Cuando hablo, por ejemplo, en las conferencias con respecto a género, recordemos que el machismo muchas veces viene de la misma mujer, la mujer que no le permite al hombre ser humano, como por ejemplo cuando el hombre llora y se lamenta y llora porque es un humano, porque tiene un exceso de cortisol, por ejemplo, y el cortisol sale a través de las lágrimas, y el lamento y el llorar es la única forma de que el hombre pueda desfogar ese cortisol que tiene internamente y que se ha somatizado ya a través de su organismo y que sale a través de las lágrimas, por ejemplo. Pero muchas veces es la mamá en casa la que le dice al hombre no llores y le hace al hombre que se olvide de que es un ser humano que viene a este mundo a sentir y que tiene todo el derecho también de vivir una situación como el lamento, en este caso como el llanto, que usualmente es considerado como que fuera más algo de la mujer. La pregunta que me has hecho realmente puede ser tan extensa de expresarse, porque en la construcción del legado también es importante que nosotros recordemos que en la búsqueda de este legado que sea idóneo y propicio, y sobre todo sea equilibrado, debemos aprender a diferenciar y a comprender las diferencias que existen en estas situaciones biológicas como hombres y mujeres. Te pongo un ejemplo. Los hombres desde su estructura cerebral tienen la facilidad de desconectar las situaciones. Las mujeres desde nuestra estructura cerebral, en cambio, tenemos
esa dificultad de conectar todo tipo de situaciones y muchas veces malinterpretar y mantenernos todo el día pensando en algo que ya pasó desde temprano. Los hombres, en cambio, tienen esa facilidad de desconectarse de lo que pasó para poder seguir haciendo lo que tengan que seguir haciendo en el día. Esas son diferencias que es importante que nosotros aprendamos aquí en el Construyendo Vidas con Majo García para poder entendernos, para poder interpretarnos, pero sobre todo para llevar una vida equilibrada. Uno de los peores errores también en la construcción de legados es la suposición, por ejemplo. No supongamos, aprendamos a preguntar, continuo, con prudencia y con buenos ejes de comunicación, pero cuando nosotros preguntamos, aprendemos y ese aprendizaje es el que a nosotros nos permite construir el legado que estamos dejando. La responsabilidad de la construcción del legado es de absolutamente todos. Todos venimos a este mundo a cumplir una vida con un propósito. Y ese propósito que nosotros podemos tener en la vida es aquel que nos va a permitir dejar un legado positivo para todo nuestro entorno. Es decir, dejar esa huella que realmente trascienda, que pase el tiempo y que vaya dejando ese camino, el cual puede también seguirse porque realmente es positivo. El mejor consejo que yo le puedo dejar es que usted aprenda a interpretarse, aprenda a asimilarse como absolutamente todo lo que es, como un ser integral, que entienda que a este mundo venimos a aprender, que no podemos encasillarnos o enmarcarnos por lo que nos digan que queramos o que quiera la sociedad que nosotros seamos, sino que usted aprenda a defender, sobre todo con un valor latente, que tenga la valentía de poder defender lo que usted realmente quiera hacer. Ese es el mejor legado que usted puede ser. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos en la construcción del legado. El chef más famoso que tiene Perú, que es Gastón Acurio, cuando él va a Europa va a estudiar una carrera que no era la que él realmente quería, sino era la carrera universitaria que habían definido sus padres o su entorno familiar para que él pueda hacer. Pero resulta que Gastón Acurio, cuando viaja a Europa, a cambio de seguir la carrera que le habían pedido sus padres o su entorno familiar que siga, decide hacerse chef. Y miren quién es Gastón Acurio ahora. Deja el mejor legado en el ámbito de la cocina, en el ámbito culinario, a un país el cual es ahora reconocido mundialmente por ese legado que él tuvo la valentía de dejar bien establecida. Entonces le ha permitido al chef Gastón Acurio dejar a Perú en el mejor posicionamiento con respecto a ese legado que él decidió dejar, yéndose en contra justamente de algo que le quisieron establecer, pero que él con absoluta valentía pudo definir y pudo ser lo que él realmente quiso ser. Eso cuando hablamos nosotros en el ámbito profesional, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos en el ámbito personal? ¿Cuál es el mejor consejo que podemos dejar en el legado? Es ese consejo en el cual nos permite a nosotros realmente respetarnos en el cómo somos, en el quiénes somos y en lo que realmente queremos ser, en el valor que nosotros podamos tener, pero que siempre vaya acompañado de la voluntad, porque cuando hablamos de valor podemos hablar solamente de palabras, pero cuando hablamos de voluntad, es aquella voluntad la que a nosotros nos va a dar la disciplina de podernos desenvolver de la mejor forma en lo que nosotros queremos, que en la vida tengamos consonancia para poder dejar el mejor legado, que podamos pensar, que podamos sentir y que podamos actuar de la misma forma. Ese es el mejor legado que nosotros vamos a poder dejar. Gracias a todos por acompañarnos de su programa Construyendo Vidas con Majo García. Les esperamos.